A continuación presentamos algunas de las conclusiones a que hemos llegado en el proceso de investigación sobre la articulación entre culpabilidad y crimen desde una hermenéutica del diálogo de Paul Ricoeur con Freud. Para quienes piensan que la única manera seria de hacer una investigación es contando con el positivismo y con los métodos cuantitativos, es probable que tanto la elaboración que aquí se ha realizado como los resultados y las conclusiones a que hemos llegado solo sean una especulación que carece de fundamentos empíricos o demostraciones. Es necesario considerar hoy, a la luz de los progresos de la investigación cualitativa, que es tan objetiva la culpabilidad de un sujeto como el psiquismo que la produce. Si esto no fuera así, con toda seguridad, la actividad judicial no llegaría a diario a los resultados que construye, fruto de una labor interpretativa que permite inferir consecuencias o efectos sin que se tengan elementos de juicio objetivos para ello. Sin embargo, hace varias décadas que tales ideas se han desestimado y por ello hoy se habla de investigación mixta, a medias hermenéutica y a medias naturalista, como algo ideal, porque tanto la una investigación cuantitativa como la otra, o sea la investigación cualitativa, por sí solas no tienen la validez de su combinación. En el caso del teniente coronel Karl Adolf Eichmann, enjuiciado en Jerusalén, es claro que no se le pudo confrontar directamente con los actos pasados que se le imputaban, pero finalmente fue juzgado responsable por las inferencias e interpretaciones a que dieron lugar los datos y los testimonios que se tenían. La actividad judicial está repleta de ejemplos como este, en los que el fallo se produce como consecuencia de un trabajo hermenéutico del funcionario encargado de administrar justicia. Casos contrarios también se encuentran, en los que el administrador de justicia no falla de acuerdo con el derecho vigente, bien sea por negligencia, por corrupción o bien por incapacidad cognitiva para realizar una labor interpretativa adecuada de los elementos de prueba aportados. En el discurso oral cotidiano se suele decir que el derecho es una actividad cuyas consecuencias se apoyan en la lógica. Sin embargo, todos sabemos que muchas decisiones, tanto judiciales como en la vida cotidiana de las instituciones, se toman sin apelar a los recursos de la lógica. En esta perspectiva, es probable que muchos, al escuchar la idea según la cual la actitud delincuencial o el crimen es una consecuencia de la falta de criterios formativos y de moralidad en la tierna infancia por parte de la familia, particularmente los padres, no tendrían mayor objeción, pero cuando se intenta mostrar la misma idea desde una concepción filosófica o psicoanalítica, como que la cuestión carece de objetividad. En el primer caso, tal idea tiene validez, mientras que en el segundo no. ¿Será que es algo tan sabido que por ello mismo no pensamos que algo así pueda ser objeto de una investigación seria, ya que no creemos ni en lo que a diario la realidad nos muestra de manera cruda o descarnada frente a nuestras propias narices? La deducción a la que finalmente hemos llegado puede ser susceptible de una seria y profunda discusión. Es que la motivación causa del crimen, a nuestra manera de ver, en el enfoque del presente trabajo, sin que con ello pensemos que no existen otras fuentes explicativas, es el exceso o la ausencia de culpabilidad. Se trata de un fragmento de verdad como cualquier otro, de los que los especialistas en criminología suelen resaltar. En el primer caso hablamos de la presencia de un superyo punitivo y cruel, mientras que en el segundo se trata solo de un déficit
o carencia de él como instancia de regulación. Las sociedades, lo mismo que los sujetos, pueden llegar a tener serias dificultades, bien sea por exceso de normas y de prohibiciones, o bien por carecer de ellas, resultado que muchos, moralistas o no, bien podrían refutar como algo que, según las palabras de Riquet, siempre daría que pensar. El problema para nosotros contemporáneos es que aunque no alcancemos a advertir la ausencia de culpabilidad, razón por la que consideramos el mismo Riquet se vio movido a escribir un libro sobre la culpabilidad, la realidad social en muchos sentidos se manifiesta como un síntoma del que acaso no queremos saber. El razonamiento en el que se apoya lo anterior se desprende del discurso capitalista, el cual presiona a todo tipo de excesos sin que el sujeto se sienta responsable por las consecuencias de sus actos y todo se evalúe por medio de la óptica del consumismo y la rentabilidad, dinámica social y económica que ha hecho que los grandes ideales del pasado hayan perdido vigencia en una época en la que los paradigmas del cuidado de sí han caído, donde muy pocos sujetos actúan con base en la ética del deber y lo único que se sostiene es el afán productivo del capitalismo salvaje. Entonces, como se ha mostrado a lo largo del presente trabajo, el sentimiento de culpa, desde el punto de vista de los grandes períodos de la historia de la filosofía, integrada por las fases grecorromana, medieval, moderna y contemporánea, es fundamental para la creación de lazos sociales con solidaridad. Asimismo, cuando tal sentimiento está incrementado en algunos casos de enfermedad mental, su función ya no es tan positiva y por el contrario afecta esos vínculos. Lo paradójico aquí es que aun en los casos en los que la culpabilidad no cumple con su función adecuada produce síntomas y estos, a decir verdad, también son un medio del lazo social. Es así como surge la pregunta: ¿es el delito o el crimen una forma del lazo social contemporáneo? En este caso, el sentimiento de culpa y la necesidad compulsiva de castigo cumplen un papel esencial y requieren una intervención clínica, como es la intención inicial de Jacques Miller cuando nos habla, por medio de una proposición contenida en un aparente chiste, de la cura del sentimiento de culpa como núcleo de la formación de los psicoanalistas. A diferencia de lo que al respecto dirían algunos analistas, Paul Ricoeur dice: por mi parte sostengo que ningún símbolo, en la medida en que abra y descubra una verdad del hombre, es ajeno a la reflexión filosófica. Sentimiento de culpa que opera como una resistencia que impide al sujeto asumir su responsabilidad en cuanto a sus motivaciones inconscientes de muerte que dan lugar al acto criminal. Acto que al parecer es motivado también por una masculinidad hegemónica en el sujeto y como reacción ante el horror a las formas del ser en falta, de la castración y de la feminidad, algo que se observa, según el profesor brasileño y del ver Avelar, a la luz de la noción de masculinidad en la literatura latinoamericana, puntualiza Riquet. Desde este punto de vista, el arte de interpretar se subordina a la técnica analítica, ya que ésta se define por la lucha contra las resistencias. En efecto, si hay algo que interpretar es porque hay deformación de las ideas que se han vuelto inconscientes, y si hay deformación es porque se opone una resistencia a su reproducción consciente, y agrega, fundado en Freud, que las reglas para interpretar son en sí mismas una parte del arte de saber manejar las resistencias. Reducir entonces el sentimiento de culpa en quien se encuentra atrapado en las fauces de la voracidad superyoica nos parece loable para generar en el sujeto un efecto saludable de responsabilidad y de ética del deber. Pero cuando
por múltiples razones. El sentimiento de culpa está tan reducido que no es suficiente para promover el cuidado de sí ético, el cuidado de los otros política y el cuidado de las cosas ciencia. Enfrentamos un problema cuya alarma consiste en cómo hacer sentir culpa al sujeto de la contemporaneidad. Llegados a este punto, hemos de experimentar una gran preocupación, pues de alguna manera sospechamos que todo ello se relaciona con lo que varios discursos, teológico, filosófico, jurídico y psicoanalítico, cada uno a su manera, han denunciado como la caída de los ideales o el declive de la función paterna. Función del padre que se lleva a cabo fundamentalmente por medio del significante, el cual opera en la psique como una huella anémica o mancilla. Al respecto nos dice Riquet: estos son los dos rasgos arcaicos, objetivo y subjetivo, de la mancilla: un algo que infecta, un temor que anticipa el desencadenamiento de la ira vengadora de la prohibición. Se trata de dos rasgos que ya no podemos comprender sino como los momentos superados de la representación del mal. Esto apunta, como se puede inferir, a una rectificación en las distintas familias, en las dinámicas familiar, educativa y social, para la que probablemente ya no estamos preparados, pues se trata de algo tan consabido y trivial que por lo mismo nadie estaría dispuesto a considerar. Precisamente, nuestros mayores problemas hoy son aquellos que más conocemos y que más se presentan cotidianamente. El padre de la posmodernidad, es duro decirlo, ha perdido el norte, no sabe cómo comportarse en la familia y menos aún en la relación con sus hijos. Es un ser incapaz de hacer respetar en muchos escenarios las pautas de convivencia familiar, comunitaria y social, al punto que incluso el superyo de la mayoría se ha conformado a su imagen y semejanza. El superyo, imagen de la función paterna, o lo que es lo mismo, la conciencia moral del sujeto contemporáneo, es algo tan endeble e inútil que no puede generar el sentimiento de culpa suficiente para regular los impulsos y las pasiones, lo que en buena medida explica en nuestro medio las distintas formas del delito y la criminalidad, entre muchos otros efectos de las llamadas patologías del vínculo social. Está el caso del bullying o acoso escolar, también conocido en distintos ámbitos como matoneo, el cual se caracteriza por una tendencia al dominio, la humillación, la agresión y el suicidio, que pone en evidencia entre los chicos de la contemporaneidad buena dosis de crueldad e indicios de la ausencia de sentimientos de culpabilidad. Ello ha dado lugar a una permisividad destructiva en la que el imperativo moral kantiano se ha disuelto o se ha mudado en otro que, en lugar de preservar la vida por medio de los mecanismos de regulación de las pasiones y los vínculos humanos, invita a gozar sin tregua y sin la medida de ningún tipo de control. Prueba de ello es la instauración en nuestro medio de múltiples procesos judiciales, cuestión que se tiende a emular en varios escenarios de la vida institucional contra personas honorables, cuya trayectoria y costumbres así lo demuestran, fundamentados en testimonios inverosímiles, calumnias e imputaciones falsas avaladas por sectores cómplices empañados por la culpabilidad o claramente implicados con la delincuencia y afectados por la aplicación de la ley, como si pesaran más las construcciones imaginarias y fantasiosas o este tipo de argumentos acompañados de intereses económicos y gremiales, que las conductas morales y la realidad de las personas, mientras que quienes son públicamente identificados como delincuentes gozarían de otro tipo de oportunidades.